Esa es la declaración que el pueblo de Dios debe estar feliz de proclamar. Si hay algo que hay que declarar realmente en estos tiempos, que a muchos nos gusta declarar cosas, es que Cristo es Señor. Y podemos ir practicando desde ya, porque las Escrituras nos enseñan que va a haber un día que todo ojo le verá y toda lengua, sin excepción, confesará precisamente esto, que Jesucristo es el Señor. Sea esta una realidad en nuestros corazones, no solamente un dicho de nuestras bocas. Me siento particularmente emocionado en la mañana de hoy. Siempre es agradable saber que hemos ido a lo largo de todo un libro de la Biblia. Fue en el mes de junio del año 2021 que iniciamos nuestra travesía en el libro de Jueces. Y dicha travesía llega hoy, 12 de febrero, si no me equivoco, 13 de febrero, gracias, a su fin. En esta travesía, mis amados hermanos, hemos sido testigos de la gran necesidad del pueblo de Dios. Espero que podamos corroborar al concluir hoy que como pueblo de Dios tenemos una gran necesidad. Y esta necesidad la vimos en lo que denominamos, si lo recuerdan bien, el ciclo decadente de la aflicción. Ciclo que encuentra su origen en el no pequeño detalle de que el pueblo de Dios precisamente se olvidó de su Señor. Voy a pedirle, hermanos, en recordación de los buenos tiempos en este libro, que vayamos al capítulo 2 de Jueces. Jueces capítulo 2. Y lea conmigo el verso 11. Entonces, después de que muere Josué, después que fallece la generación de Josué, y después que se levanta una nueva generación que, según las Escrituras, no conocían al Señor y lo que había hecho por ellos en Egipto. Pero dice el versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y aquí es donde vamos a ver lo que significa olvidarse del Señor. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La clave aquí es: el pueblo de Dios dejó al Dios con quienes estaban en pacto. Violaron el pacto con su Dios amante y soberano y se fueron en pos de dioses ajenos. ¿Recuerdan las palabras del Señor a Abraham en Génesis 17 sobre su descendencia? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La relación entre el pueblo de Israel y Jehová, nuestro Dios, es una relación de pacto, es una relación formal. Es una de las razones por la cual
Debemos entender que la relación que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es también una relación pactual. Es por eso que se compara con tanta regularidad, gracias hermano, con un matrimonio. La epítome de una relación pactual. Pero este era el problema de quien decía el pueblo de Dios. Y hemos visto, hermanos, aquí el ciclo descrito para mostrarnos qué tan bajo se puede caer al rechazar el señorío benevolente de nuestro Señor. El epílogo o el final del libro de los Jueces va a ratificar este principio, porque hemos visto precisamente al pueblo de Dios tocar fondo. Lo vimos hacerlo religiosamente en el capítulo 17, mejor dicho. Lo hemos visto continuar en esa decadencia de tocar fondo en el capítulo 18, y vemos su implicación inclusive a nivel social en el capítulo 19 de Jueces. Y el texto del capítulo 21 va a mostrarnos todavía un poco más de la condición moral del pueblo de Dios. Vamos a ver sin lugar a duda una gran ambigüedad en la aplicación de la justicia y la moralidad. Y si me permiten decirle, hermanos, este pasaje que ustedes leyeron conmigo esta mañana no es más fácil de leer que que Jueces 19. Este pasaje también contiene conductas que nos hacen arrugar el rostro, que nos hacen voltear los párpados en lo que vemos hacer a quienes se llaman el pueblo de Dios. Sin embargo, de igual manera, se nos va a mostrar también la gracia de Dios y la fidelidad del Dios del pacto en medio de su pueblo. Es por eso, hermanos, que hemos titulado el mensaje de hoy: Gracia para un pueblo que tocó fondo. Gracia para un pueblo que tocó fondo. Y esta gracia la vamos a ver en dos problemas. ¿Okay? Hay tres puntos que quiero que la iglesia analice conmigo el día de hoy. El punto número uno va a ser el problema del celo desmedido. El problema del celo desmedido. Lo segundo que vamos a ver es el problema de la inconsistencia. El problema de la inconsistencia. Y finalmente veremos la gracia de Dios con un pueblo que ha tocado fondo. Esa es la intención, por la gracia de Dios, que podamos ver esta mañana. Sin más preámbulo, hermanos, vayamos al problema del celo desmedido. El capítulo 21 nos va a contar las consecuencias o las secuelas de la guerra civil entre el bando benjamita y el pueblo o el resto del pueblo de Israel. Sin embargo, quiero que noten conmigo primeramente un detalle que va a ser muy importante a lo largo del capítulo 21. Vaya conmigo al capítulo 20, versículo 47. Y lo llevo aquí, hermano, porque este detalle que pasamos por encimita la semana pasada resulta fundamental en lo que vamos a estar viendo hoy. El versículo 47 del capítulo 20 dice: pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron
sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad, como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. ¿Ok? Recuerden, hermanos, para concluir, el ejército benjamita se encontraba confiado, pero eso cambió drásticamente cuando se vieron embocados en diferentes regiones. Aquí se nos menciona que se formó una persecución. Recuerdan, mismo había 26,000 benjamitas, de los cuales prácticamente todos fueron eliminados, menos estos 600 hombres que vemos aquí, que huyeron hacia la región del desierto y se encontraron ocultos en la peña de Rimón por 4 meses. Vamos a saber por qué 4 meses en un momento, pero estuvieron ahí 4 meses. Los israelitas no los persiguieron hasta el desierto, sino que se dieron la vuelta, según el versículo 48, y fueron a devastar todo lo que quedaba de Benjamín a su paso. ¿Ok? 25,000 hombres salieron a la guerra, y los que sean que hayan quedado en la región de Benjamín, mujeres y niños, fueron totalmente exterminados en el juicio de Dios. ¿Ok? Este detalle es importantísimo para los eventos del capítulo 21. También veremos que el inicio del capítulo 21 incluye detalles que nosotros no tuvimos en la reunión en Mizpa que vimos la semana pasada. Recuerden, el pueblo se reunió indignado por la situación, pero aquí se nos cuenta que hubo un celo porque se hiciera justicia, y vemos que tan profundo era el celo. Versículo 1. Los varones de Israel, ¿qué hicieron? Juraron en Mizpa, hicieron un voto en Mizpa, y déjenme decirles, hermano, un voto solemne en Mizpa. ¿Y qué era lo que decía el voto, hermanos? Ninguno de nosotros dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. ¿Ok? Ese es el primero de 2 juramentos que son fundamentales para entender el capítulo 21. ¿Ok? Y de hecho, ya aquí en el capítulo 1 nos damos cuenta que era lo que había en la mente del pueblo al hacer justicia, digámoslo así. Estaba el exterminio o la desaparición total de la tribu de Israel. Como veremos en un momento, esto va a resultar en un juramento, como ya hemos visto, un juramento jeftiano. ¿Recuerdan a nuestro amigo Jefté? Y lo primero que vamos a recordar también a través de esto es la imprudencia y la tristeza de los votos imprudentes. Ya hemos hablado, hermanos, que los votos no son pecados per se, pero los votos imprudentes sí son un problema. El segundo juramento que se dio en Mizpa, muy importante, lo vamos a encontrar en el versículo 5. Adelante ese versículo 5 conmigo. Hubo otro juramento ahí. Y dice, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Note, porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, ¿qué cosa? Sufrirá muerte. Ahora, hermano, le voy a pedir a lo que tanto mano nota. Note el detalle. ¿Quién debía morir según el juramento? El que no subiese a Jehová en Mizpa. ¿Okay? Entonces, hermanos, hemos de notar que ambos juramentos parecen surgir de un celo por la causa del Señor. Note, no por odio a los benjamitas, nos vamos a dar cuenta en un momento, pero por celo a la causa del Señor. Un celo por lo correcto. Y lo podemos percibir, hermanos, porque a pesar de que hubo victoria,
nótese que no hubo celebración, no hubo fiesta, no hubo pandero, no hubo danza, hubo todo lo contrario. Había dolor, había contrición, había inclusive búsqueda del Señor, como podemos ver en los versos 2 y 3. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche, en presencia de Dios, bailando y cantando. No, dice, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, cuando usted ve esa expresión, oh Jehová, esa expresión es de lamento. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? ¿Okay? No, hermanos, ellos están movidos por la causa del Señor, no por odio. ¿Sí? Adelante el versículo 15, un momentito nada más, para que lo pueda ver. Y el pueblo tuvo compasión ¿de quién? Porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Lo ven ahí? El pueblo estaba consciente de que esto era obra de Dios. Sin embargo, el pueblo no estaba ni alegre ni festivo, porque su hermano estaba siendo castigado. Y aquí, hermanos, vemos una lección o un ejemplo para nosotros con respecto a la disciplina bíblica. Algunos de los que fuimos hermanos, en algún momento nos regocijábamos cuando veíamos que a nuestros hermanos le estaban dando su merecido. Algunos lo hicimos. No vamos a aparentar lo que no somos, pero ese no es el concepto bíblico de la relación de hermanos. No puede causar placer ver a un hermano sufrir, ya sea porque lo tenga merecido o no. Esto es lo que vemos aquí con el pueblo de Dios. Porque deberían recordar, este es el pueblo del pacto. ¿Y cuántas tribus había en el pueblo del pacto? 12. No podía faltar una. Eso debía traer dolor. ¿Ok? Y vemos, como dice el versículo 3, falta una tribu. Aun cuando el Señor hizo justicia, aun cuando el Señor abrió la brecha, había dolor en medio del pueblo. Vean conmigo el versículo 4. Y al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron, ¿qué cosa? Holocaustos y ofrendas de paz. Mis amados hermanos, los holocaustos y específicamente las ofrendas de paz implican una comida de comunión. Se hacía un sacrificio y el pueblo comía en presencia de Dios. Mis amados hermanos, esto también es un recordatorio, por ejemplo, de cómo la cena del Señor participamos o comemos los elementos que simbolizan el sacrificio de nuestro Señor en presencia de Dios y en comunión los unos con nosotros. Sin embargo, mis amados hermanos, aquí es donde la situación se pone complicada. Con toda la consulta al Señor que vimos en el capítulo 20, recuerden el pueblo consultando con llanto al Señor y escuchando su voz, con toda la ceremonia que acabamos de leer en los versículos 2 y 3, versículo 4 también. Aun cuando hay aflicción, el pueblo no consulta al Señor sobre cómo debe actuar de aquí en más. Y ese detalle es importante. Miren conmigo el versículo 6.
Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Ahora noten, hermanos, ese término arrepentidos no necesariamente significa un cambio de mente. No es que se arrepintieron de haber obrado la voluntad del Señor. El término más que nada implica que estaban afligidos o adormecidos o enlutados, pudiéramos decirlo así, por la causa de uno de sus hermanos. Y buscaron resolver el problema. Pero aquí vemos que su celo desmedido les jugó en contra. ¿Sí? Su celo desmedido los dejó inhabilitados para obrar. Como mencioné, recordándonos el problema de los votos imprudentes. ¿Había Dios dicho en algún lugar que tenían que jurar no entregarle sus hijas a los benjamitas? Pero ellos estaban tan enardecidos en el celo de hacer las cosas del Señor que comenzaron para sentirse más todavía motivados a prometer cosas que Dios no había pedido. ¿Ok? Esto nos recuerda, hermanos, el problema del celo desmedidos. Y hemos de recordar, hermanos, que nuestras emociones, nuestro celo, nuestra pasión por Dios debe estar siempre sujeta a la palabra de Dios. Eso es fundamental. Nuestras emociones están iluminadas, están sometidas a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es muy importante. Lo primero que hemos de notar, ellos se hicieron una promesa que tenían que cumplir porque la hicieron a Jehová, pero querían ayudar entonces a los benjamitas. Y nadie podía ofrecer a ninguna de sus hijas para ayudar a la causa porque tenían que cumplir la promesa. Y probablemente lo veremos como 3 veces, y dirán: no podemos porque hicimos juramento a Jehová. No podemos porque hicimos juramento a Jehová. ¿Ok? Ya la tercera vez ya suena como que se estaban arrepintiendo de haber hecho el juramento a Jehová. ¿Ok? Entonces, aquí hay una pequeña lección para nosotros. Y lo segundo es que quiero hacer énfasis nuevamente, hermanos. Venimos de una tendencia donde el pueblo está consultando al Señor, ofreciendo holocaustos, ofreciendo sacrificios y ofrendas de paz, para entonces abruptamente pasar a no consultar al Señor para nada. ¿Ok? Lo mismo en el versículo 7. La pregunta es: ¿qué haremos para resolver este problema? Y nadie dice: vamos al oráculo, vamos a la palabra del Señor, vamos a consultar al Señor para resolver este problema. Iglesia de Dios, no cometamos ese error. Jamás, porque no puede pasar lo que va a pasar aquí. ¿Ok? Nadie dijo: vamos a consultar al Señor. Y quiero recordarle algo, hermano. ¿Sabe dónde estaban aquí ahora? Ya no estaban en Mispa, estaban en Silo. Estaban en el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba un sacerdote oficialmente instituido con el efod oficial, no el pirata que tenía nuestro amigo Micaía y el otro, con el verdadero Umim y Tumim para consultar al Señor. Estaban ahí mismo. Y la gente se preguntaba: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y cuando no llenamos nuestros vacíos con Dios, viene el problema. Y principalmente, mi segundo punto, hermanos, el problema de la inconsistencia. ¿Sí? Podemos hacer un poquito de matemáticas, hermanos. El problema estaba planteado. ¿Sí? El pueblo de Benjamín, por la providencia de Dios, tenía 600
hombres, literalmente. No había mujeres ni niños con cédula benjamita en ese momento. Solamente quedaban 600 hombres para seguir viviendo. Que había que conseguir 600 esposas para que la tribu no desapareciera. Ese era el dilema. Por eso se sentían mal los hermanos. Noten cuál es el principal problema de la inconsistencia. Lo vamos a ver en el versículo 25, con el que cierra el libro, final abierto. ¿Cuál era el problema del pueblo? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué cosa? Permítame decirle, pueblo del Señor, que lo que sucede cuando nadie consulta al Señor y cuando nadie busca la dirección del Señor sobre cualquier cosa, asegúrese que va a terminar haciendo lo que bien le parece. Eso es lo que se lo está recordando aquí. Note también, hermanos, que el autor de Jueces no nos está diciendo aquí si lo que está hecho está bien o está mal. Lo han notado, hermanos, si siguieron la lectura, el autor de Jueces ahora mismo está en modo reportero. Nos está diciendo qué fue lo que pasó. No voy a hacer ningún comentario. Y nos pone en una situación. ¿Quiénes tenemos que hacer los comentarios? Si nosotros. ¿Okay? Pero la realidad es que al plantearlo así, el autor de Jueces, al mostrarnos la acción sin censura del pueblo de Dios, al mostrarnos ciertas acciones atroces, nos está mostrando la inconsistencia del pueblo de Dios. La primera inconsistencia que vamos a notar es, note, el pueblo de Dios estaba ahí indignado por una atrocidad que se cometió contra un levita y su concubina, ¿cierto? No puedo olvidar de eso. ¿Será por la motivación? ¡Qué horror! Nunca se había visto cosas así en Israel. Esto no puede seguir así. Pero cuando ustedes ven cómo se resuelven los problemas, hay atrocidades igual. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo se encontraba siendo inconsistente con la moral y la religiosidad que decía profesar. Y así nos encontramos muchos nosotros hoy. Vamos los domingos a la iglesia, vamos a escuchar los sermones, cantamos los coritos, estamos aquí todos los hermanos, nos abrazamos, nos besamos, venimos a los estudios, nos conectamos los miércoles, nos conectamos los viernes, pero a la hora de aplicar lo que estamos aprendiendo, algunos hacemos lo que mejor nos parece. Cuando el Señor en su palabra nos está dando las herramientas precisamente para que nos vaya bien. No para que no tengamos problemas, pero para que podamos lidiar con ellos y nos vaya bien. El versículo 7, escuchamos una vez la pregunta, una vez más la pregunta. ¿Cómo hacemos para resolver el problema? Y alguien dice, yo sé. ¿Ok? Imagínense esto en una especie de reunión de negocio, porque es una reunión de la congregación del pueblo de Dios, decidiendo sobre cómo resolver un problema en la congregación. Y un hermano se levanta y dice, yo sé, pidió la palabra. Tiene la palabra el hermano Felipe. Adelante. Versículo 8, dice el hermano Felipe. Estoy inventando el nombre. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpah? Esa es la pregunta. Ya usted puede ir cuál es la intención. ¿Okay? Él se acordó de que, pero si nosotros hicimos un juramento. Nosotros hicimos un segundo juramento. Y la gente preguntó, ¿quién sabe? El hermano Petro dice, hermano, yo pido la palabra, encontré que los números que tengo aquí faltaron algunos, dice el versículo 8, y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque se contó el pueblo, versículo 9, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad.
¿Okay? Y luego, hermano, aquí vemos la fluctuación moral del pueblo. ¿Sí? Esa tierra de Jabes Galaad, era tierra que estaba al este del Jordán, un poquito más afuera de la tierra prometida, pudiéramos decir así. ¿Okay? ¿Quiénes habitaban allí? Según la escritura, allá habían rubenitas, había gaditas y también había personas de la media tribu de Manasés. Ellos fueron los que ocuparon esa región de Galaad. Usted lo puede buscar en casa, número 32.1 o Deuteronomio 3, 12 al 13. Pero no se sabe exactamente quiénes eran los que componían toda la ciudad. Ahora, sí se deduce que ellos tenían una relación profunda con el pueblo de Benjamín. De hecho, ellos siguen teniendo una profunda relación con el primer rey de Israel, Saúl. Tienen una amistad profunda, estaban dispuestos a sacarse un ojo por Saúl y todo lo demás. ¿Ok? Y recuerden, Saúl era benjamita. Algunos inclusive hasta creen que probablemente la madre de Saúl pudo haber sido de aquí, de Jabes, de Galaad. Había una relación estrecha. Y como habíamos hablado la semana pasada, las personas de Jabes Galaad dijeron que van contra los benjamitas. Ellos no decidieron unirse a los benjamitas, pero decidieron no hacer nada. No nos vamos a meter en la causa. Pero tenemos entonces, hermano, una situación doble. Usted podría pensar en primera instancia, bueno, nosotros estuvimos escuchando la semana pasada el énfasis en que el pueblo estaba unido como un solo hombre por la causa del Señor, pero había unos rompegrupos. ¿Okay? ¿Qué se debía hacer con los rompegrupos? Y déjenme decir, hermano, que la ley del Señor hablaba con claridad. ¿Okay? Si alguien se aliaba con la causa de los enemigos de Jehová, ¿qué creen ustedes que debía suceder? Se están constituyendo en enemigos del Señor. Y hay que eliminar el mal del campamento. Ese es el principio. Entonces lo que hubiera tocado, hubiera correspondido es probablemente lo que el pueblo está decidiendo y lo que juraron. Los que no vengan a limpiar el mal han de morir. ¿Ok? Tenemos también recuerdos de nuestro amigo Gedeón. ¿Recuerdan cuando venía de vuelta? Creo. Le salieron algunos diciendo que no apoyaron la causa cuando bajaron. ¿Qué les pasó a la vuelta, hermanos? Si no estás con el Señor, estás en contra del Señor. ¿No es eso lo que enseña la Escritura? El que no está por la causa de Cristo es enemigo de Cristo. ¿Ok? Entonces podemos entender la resolución de juicio. Pero note, ¿qué fue lo que le dije con respecto al juramento? ¿Qué decía el juramento? Aquel que no subiese muerte. Ok, lo aceptamos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en el versículo 10? Porque si nos estaban diciendo que lo que tenían que subir eran los hombres de guerra, ¿cuántos niños tenían que subir? ¿Cuántas mujeres tenían que subir a la guerra? El juramento era en virtud de aquellos hombres llamados a estar en la brecha y decidieron que no. Pero miren lo que hizo el pueblo en el versículo 10. Entonces la congregación, así que hicieron la moción, votaron, la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: y herid a filo de espada a los moradores de Galaad. ¿Con quiénes? Con las mujeres y los niños. ¿Okay? Ya aquí no están diciendo los que no subieron, sino los que no subieron y las mujeres y los niños. Pero ¿a dónde viene la parte conveniente para la trama? Acuérdense que hay que resolver el problema. ¿Ok? Vamos a matar todas las mujeres excepto las que nos convienen. ¿Lo ven ahí? ¿Ok? Versículo 11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón o ayuntamiento de varón.
Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad, ¿cuántas doncellas que no habían conocido varón? 400. Y las trajeron al campamento. ¿Dónde? En Silo. ¿Ven la inconsistencia, hermanos? Ok, no entiendo. Si el juramento era lo que tenían que subir, lo vemos ahí, lo que no subieron, muerte por cobarde o lo que tú quieras. ¿Cómo pasamos de ahí a ellos y todas las mujeres y niños de Jabes de Galaad? Y si dice, bueno, lo vamos a exterminar a todos, porque todos son Jabes de Galaad, ¿por qué decidieron salvar a las 400? ¿Sabe por qué? Eso se llama pragmatismo. Lo que me funciona, eso es lo que hago. ¿Ok? Necesitamos mujeres, nos quedamos con 400. ¿Ok? Esa es la contradicción que vemos con el pueblo. Versículo 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón. ¿Cuánto tiempo después entonces se dio todo esto? 4 meses después. Y los llamaron ¿cómo? En paz. Les mandaron su carta, hermanos benjamitas, vengan de vuelta. Los amamos y los queremos y les tenemos una sorpresa. ¿Ok? Versículo 14. Volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron y le dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. ¿Okay? Hacemos la matemática, 600 menos 400, todavía nos faltan 200 hombres que están solteros y en necesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Pero note por qué estaban movidos los hermanos. Versículo 15 lo leímos hace un momento. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. De nuevo, hermano, no quiero que olviden el problema, porque usted lee el versículo 15, separado de todo lo demás y dice, no, pero qué hombre más amoroso. Qué buenos hermanos, cómo están siendo considerados con sus hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, ya no hermanos, ya no había ahí. Pero aquí estamos observando gente actuando no conforme a la palabra de Dios, con buenas intenciones, pero no están actuando conforme a la palabra de Dios y arruinando vidas en el camino. ¿Ok? Note eso, hermanos. Pero el problema no estaba resuelto, ¿cierto? Versículo 16. Entonces los ancianos llamaron una extraordinaria ahora. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas la de Benjamín. Versículo 17. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Ahí versículo 18. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestra ciudad, porque los hijos de Israel juraron, maldito el que diere mujer a los benjamínitas. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Y uno de los hermanos de la congregación dijo, vamos a consultar al Señor de nuevo. No, eso no fue lo que pasó. Vamos a ver qué dice el Umim y el Tumim. No, eso no es lo que vamos a hacer. Alguien más dijo, yo sé, versículo 19. Ahora bien, dijeron, he aquí, todos los años hay una fiesta solemne de Jehová en Silo. ¿Ok? Estamos en Silo. Estamos justo en el momento donde hay una fiesta solemne. Probablemente era la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Pero note, está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de León. ¿Ok? Ah, bueno, problema resuelto. Porque en esa fiesta, las doncellas vírgenes danzan, comienzan a salir entre las viñas
danzando. Y dijeron, santo remedio. Y dijeron a los hijos de Benjamín, escuchen lo que está diciendo el plan del pueblo de Dios para resolver el problema. Pongan emboscadas en las viñas y estén atentos. Y hermano, ¿usted sabe cuándo estaría preso si hiciera ese plan hoy? Escóndase en un monte y sáltele a una mujer descuidada y usted estaría preso, hermano. ¿Okay? Por eso le digo, esto no es para aplicar a nuestra vida hoy. ¿Okay? Ningún hermano soltero diga, estoy soltero, mira lo que dice la Biblia. Voy a secuestrar a una hermana. ¿Cuál es la que me gusta? Y salto del monte y me la llevo. Eso no es lo que está enseñando la Biblia aquí, hermano. ¿Sí? Aquí nos está mostrando la condición moral del pueblo. ¿Ok? El plan era, escóndanse en el monte y secuestren las que quieran. ¿Ok? Ese era el plan del pueblo de Dios. Y la congregación dijo, amén, así sea, vamos en el nombre del Señor. Y ese fue el plan. Y noten, tenían hasta argumentación con respecto al plan. Versículo 22. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, obviamente, nosotros les diremos, la congregación les dirá, hacednos la merced de concedernos a sus hijas, pues que nosotros en la guerra cometimos la indiscreción de no dejar suficientes mujeres para todos. Además, ustedes no estarían violando el pacto, ustedes no estarían violando la promesa, porque ustedes no son los que están entregando a la mujer a los benjamitas. ¿Ok? ¿No les ha pasado que a veces buscamos vacíos legales para hacer lo que nos conviene, en vez de obedecer lo que Dios dice? Vamos a ver dónde hay un hueco legal para hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? El pueblo de Dios está diciendo aquí, no tenemos otra manera de resolver. Y efectivamente, hermanos, no había manera de resolver, y no tenía capacidad alguna de resolver ese problema. De nuevo, ¿qué había que hacer entonces? Pero el pueblo dijo, vamos a hacer, lo que dice el versículo 25, lo que cada quien le parece bien. Versículo 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas. Note los textos que están, los términos que está usando el autor: arrebatar, robar. ¿Ok? Esto no era cortejo, hermanos. Robándolas, dice el versículo 23, entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. ¿Se acuerda que en la sesión anterior, en la meditación anterior, el pueblo había dicho, no nos vamos a regresar hasta que se haga lo correcto? Versículo 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey de Israel y cada quien hacía lo que Dios decía. Así termina el libro de Jueces, mostrando la inconsistencia moral del pueblo de Dios, enojados, indignados por el pecado de los benjamitas, pero a la vez tan motivados por su perdón que estaban dispuestos a cometer atrocidades similares, no solamente con las de Jabes de Galaad, sino con las mujeres de Silo. Todo sea porque se haga lo que yo quiero. Esa es la inconsistencia moral. Quiero que recuerden, hermanos, al comenzar el capítulo vimos oración, clamor, holocaustos,
ofrendas, llanto, ayuno, toda la parafernalia religiosa. Y solamente para recordarnos nuevamente, hermanos, que nosotros podemos manifestar con nuestras bocas de todo, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, no somos absolutamente nada. Usted puede recitar de memoria todos los versículos de la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, si no termina en una convicción de vivir de acuerdo a lo que la revelación de Dios enseña, no sirve de nada. Pero usted me preguntará, hermano, pero entonces, ¿por qué tituló este pasaje? La gracia de Dios con un pueblo que ha tocado fuego. Y es una buena pregunta. A mí me costó tratar de responderla. Pero la realidad es que sí hay gracia de Dios en medio de todo esto, donde se encuentra la mayor lección para usted y para mí. ¿Dónde está la gracia de Dios aquí? Analicemos primeramente, mis amados hermanos. ¿Recuerdan la lección anterior, cuando estuvimos hablando de los términos que usó el autor de Jueces para describir la atrocidad que se dio en Gabá? ¿Y recuerdan cuáles fueron las palabras? Igualitas a las que vimos en Génesis 19. Y se estaba comparando a los benjamitas con los sodomitas. Esa fue la conclusión que vimos, están comportándose igual. Pero una pregunta, ¿cuántos sodomitas quedaron después que cayó el fuego azul? ¿600? ¿200? ¿100? ¿5? ¿Se acuerdan de Abraham diciéndole al Señor, Señor, por ahí tiene que haber 50? Bueno, ¿dónde están los 50? Y yo ok, Señor, probablemente habrán 40. Bueno, ¿dónde están los 40? Y probablemente. ¿Ok? Y no voy a repetir la historia, ustedes nada más saben que ahí salió Lot y parte de su familia. ¿Ok? Pero vemos que con la tribu de Benjamín, el Señor mostró misericordia con 600. Ahora la pregunta es, ¿en honor a lo bueno que fueron los benjamitas? ¿En honor a que ellos eran muy inteligentes y fueron lo suficientemente vivos para esconderse en el desierto? No. El Señor permitió que quedaran 600 en amor de su nombre y en fidelidad a su pacto, que Él no deja de cumplir, a pesar de la infidelidad de su pueblo, a pesar de que su pueblo actúa infielmente, Dios siempre es fiel. ¿Se salva el resto del pueblo? Los israelitas tampoco se comportaron, el resto tampoco se comportó mucho mejor, ¿cierto? Ya lo leímos, cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía. Entonces recordemos algo, hermano, que es importante a nosotros al concluir el libro de Jueces. Nosotros tenemos una gran necesidad. Nosotros dependemos de Dios. No se puede ser el pueblo de Dios sin Dios. No se puede llevar el nombre del pueblo de Dios sin Dios. Porque a la larga, usted se puede llamar cristiano y ponerse la corbata y ponerse los vestidos muy bonitos, pero lo que distingue a los cristianos es cómo se viste. La Escritura dice, por sus frutos es que conoceremos a los que son de Él. El pueblo de Dios no se estaba comportando como pueblo de Dios precisamente por rechazar a quien les iba a dar la guianza necesaria para poder vivir felices en la tierra donde fluye leche y miel. ¿No te, hermano? El pueblo de Dios todavía no ha disfrutado la felicidad de la leche y la miel que les prometieron en Éxodo. ¿Pero por qué no la han podido disfrutar? Porque estaban en rebeldía a su Señor. Oh, mis amados hermanos, pero la gracia de Dios
sobrepasa, hermanos, todo entendimiento a veces. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Algunos lo repetimos de memoria. Lamentaciones 3, 22 dice que nosotros no hemos sido consumidos. ¿Por qué cosa, hermanos? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Usted se ha puesto a pensar, hermano, que si usted hace un análisis, cada vez que usted se levante en la mañana, usted debería haber sido consumido. A veces necesitamos recordar eso, porque a veces los hijos de Dios andan con una soberbia en la calle, declarando y proclamando cosas. Yo soy cabeza, soy cola, y no sé qué, y no sé qué. Pero yo, cuando veo la palabra de Dios, entiendo que nosotros estamos caminando en la calle y estamos siendo cabeza y no cola en el sentido correcto, no por alguna otra cosa que no sea la misericordia de Dios, no por ninguna otra cosa que sea la gracia de Dios. Nuevas son cada mañana. Recuerden también, el libro concluye diciendo que Dios enviaría. No concluye diciendo eso. El libro explica que el problema del pueblo es que faltaba un rey piadoso. Y mis amados hermanos, todos recordaremos el reinado de David, donde el pueblo entonces comienza por primera vez a ver los beneficios de estar bajo un rey piadoso. Sin embargo, el reinado de David tampoco fue perfecto. En el reinado y en el periodo de los reyes también hubieron infidelidades y hubieron ciertas atrocidades que también se dieron. Todo esto nos recuerda el origen de este libro. El pueblo de Dios estaba rechazando a su único rey. Estaba rechazando al que es verdadero rey. ¿Se acuerdan cuando el pueblo vio a Gedeón que trajo victoria? Que dijeron: ah, tú mismo eres. ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón? Yo no voy a reinar sobre ustedes. Bueno, en la práctica fue otra cosa. Pero Dios es Señor. Y muchas veces la gente dice que cuando uno predica el señorío de Cristo, caemos en legalismo, hermanos. Pero permítame hacer la siguiente tesis. Se puede creer en el señorío de Cristo y una gracia salvadora, porque no son opuestos. De hecho, van juntos. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi Salvador y Señor. Yo no escojo qué parte de Cristo quiero. Señor, dame como Salvador nada más. Como Señor, no quiero esa parte. Tú sé mi Salvador y yo me encargo de todo lo demás. Y así es como andamos muchos diciendo: gracias porque enviaste a tu a la cruz, ahora es mi turno de hacer lo mío. No. El problema era precisamente que el pueblo necesitaba un Salvador y un Rey. Las dos cosas. Salmo 78, versículo 70 dice: el Señor eligió ¿a quién? A David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué lo trajo, hermanos? Para que apacentase ¿a quién? A Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de su mano. Hermano, déjeme decirle, eso se cumple parcialmente en el Salmo 78, se cumple parcialmente en el rey David, sí. Pero eso encuentra su cumplimiento final en el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es el que da su vida por las ovejas. El buen pastor es Cristo, el Señor. Él es el que llevará a su pueblo por pastos
verdes y por manantiales abundantes. Hechos, capítulo 13, el último pasaje que quiero que lean, mis amados hermanos. Hablando del cumplimiento de dicha profecía. Hechos 13:23 dice: de la descendencia de este, y este aquí es David, y conforme a qué cosa, hermanos, a la promesa hecha desde Génesis 3, como nos recordó nuestro hermano Adrián hace poco. ¿Qué hizo el Señor? Dios levantó a Jesús. ¿Por qué cosa, hermanos? Por Salvador a Israel. Y no solamente Salvador a Israel, porque no nos estamos refiriendo aquí al Israel étnico, sino que nos estamos refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Dios envió un Salvador y un Señor para que pudiéramos andar como es debido en la tierra de leche y miel que Él nos ofreció. No seamos como el pueblo de Israel. No olvidemos de quién tenemos todo, porque eso puede ser un error fatal. Pero permítame cerrar con dos argumentos más respecto a la gracia. Debemos verlo desde el argumento individual y desde el argumento colectivo. ¿Por qué? Todos hemos tocado fondo. Si usted lee la historia de jueces y dice un poco de locos y enfermos, degenerados y maleantes que estaban en ese pueblo, gloria a Dios que exterminaron a algunos. Si esa es nuestra conclusión, hermano, no hemos entendido el Evangelio. Porque ese pocotón de corruptos y maleantes que hemos leído en el libro de Jueces nos representan a usted y a mí sin Cristo. Todos hemos tocado fondo. Si como iglesia hemos tocado fondo, ¿saben qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer un alto y correr a Cristo. Porque la iglesia se equivoca. Las iglesias cometen errores precisamente por desviarse a hacer lo que está bien delante de sus propios ojos. Si hemos tocado fondo, corramos a Cristo. Porque hay gracia para los que tocan fondo. Si individualmente ha tocado fondo, porque como individuo yo también he tocado fondo. Y estoy seguro que usted también ha tocado fondo y he dicho, ¿cómo es posible que yo haya llegado a caer hasta aquí? La solución es diferente. Porque hay gracia para los que han tocado fondo. Si usted ha tocado fondo, corra a Cristo en el arrepentimiento. Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo y solamente yo los haré descansar. Dejemos de buscar descanso donde no hay. Dejemos de buscar reposo donde no hay. Dejemos de estar tomando de fuentes secas y corramos a la fuente de lo puro socorro. Y clamemos a uno. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. No hay otro lugar, no hay otro refugio para los que han tocado fondo. Si usted ha tocado fondo conmigo, no tiene otra opción. Oramos a Él. Eso es lo que nos enseña el libro de Jueces. Señor bendiga el camino. Amado Dios,